Muy buenas noches, saludándolos desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Mi nombre es Gina Robert y el día de hoy me encuentro aquí como todos los lunes en punto de las 6:30 de la tarde, tiempo del Pacífico, 9:30 de la noche, tiempo del Este. Y bueno, ahora estamos 10:30 tiempo de Argentina también, transmitiendo un programa más de Sal del Closet. El día de hoy, bueno, pues en Sal del Closet tenemos un invitadazo que es Ariel Montserrat. Y para que te quedes ahí escuchando este programa, bueno, no te voy a contar mucho de él porque realmente lo que necesito es que él nos cuente su historia y salga del closet referente a esta metodología que se ha inspirado a compartir con el mundo para ayudarnos a abrir conciencias, para subir nuestros niveles de conexión. Muchas veces creemos que podemos entrar al vórtice para que todo se nos cumpla y se nos conceda, o ¿qué más se llama? La ley de atracción. Y hay varias formas que nos hemos puesto los que estamos en este camino de ser conscientes o intentando ser conscientes. Hay muchos caminos de poder empezar a mejorar nosotros mismos. Pero me encanta que él nos comparta ahora el suyo, porque es un punto de vista completamente novedoso y como bien me lo comentó hace unos días en nuestra primera entrevista, es algo que no está escrito, que no se lo dictó nadie, que no se está enseñando, simplemente es algo canalizado gracias a una experiencia que ha tenido de lo que se le puede llamar que es una iluminación. Y no lo quiero decir así porque justamente Sal del Closet es este programa que te permite expresar aquello que no te atreves. Y yo me imagino que Ariel, así como eres coach de vida y se dedica a compartir esta metodología para ayudar a las personas a ser más felices y vivir más en paz, me puedo imaginar que hubo un momento en donde también te costó trabajo empezar a compartir esto. Porque como tú dices, esta experiencia que yo viví es algo que en otras partes del mundo se puede considerar algo como de iluminación, pero que en esta parte del mundo es como, estás loco, ¿qué te pasó? Ya te perdimos. Así es que pues para que mucha gente que nos está viendo y compartiendo este programa por nuestras redes sociales no se sienta que está loco o que está perdido y que también se atreva a salir del closet, gracias Ariel por aceptar esta invitación y compartirnos el día de hoy tu historia. Hola, no, gracias, la verdad, gracias por la presentación y te escuchaba hablar y estoy también al mismo tiempo en paralelo escribiendo el primer libro y justamente en el día de hoy el capítulo que estoy escribiendo es el día que me encontré con el puro, ¿no? Que es un concepto que es quizás nuevo para algunas personas o para la totalidad de las personas, pero que vengo ya hace un tiempo largo contando que es el puro, que en algún momento en la historia, hace 2000 años nomás, acá nomás, uno le llamaba, uno que conocemos, le decía el Padre. Evolucionó este concepto del Padre, ahora estamos con el puro, es más cercana la idea del puro a lo que era el Padre. En aquel momento se tuvo que decir de esa manera por el contexto en el que se estaba viviendo, muy masculino, muy donde el hombre dominaba la especie y la experiencia de vida. Entonces lo más cercano y lo más amable para poder comentar era el Padre, que algunos creen que cuando hablan del Padre se habla de Dios, y es un desprendimiento de Dios. El puro, los puros, o la pureza, si soy mujer, puedo denominar pureza, es la chispa que se desprende del Padre, es aquel ser que se individualiza de su propio perfume, de su propia conciencia, para hacer experiencia. Y hay puros como estrellas hay en el cielo y se multiplican por 1000 también. Entonces sí, la verdad que te escuchaba y como también fue la primera entrevista o encuentro, porque fue una conversación entre tres amigos, porque estaba Caro quien nos presentó, nos invitó a esta experiencia. Sí, costó contar esta historia
la conté después de 13 años de que ocurrió, y ocurrió que lo conté casi por accidente, no me di cuenta. Me estaban haciendo una entrevista para que les comente qué es alineación consciente, y cuando me di cuenta no podía contar alineación consciente, no podía explicar qué era alineación consciente si no contaba de dónde surge esto. Y bueno, ahí me encontré contando esta experiencia. Se podría decir que es un salir del closet, al punto que en vivo y en directo dije, uy, Dios mío, estoy contando algo que no me atrevía a contar, y la periodista que olió que esto era oportuno y jugoso dijo, bueno, largá y contarnos más profundamente. Así que sí. Empezar al revés. Nos vas a contar esta experiencia para que después podamos entrar a lo que es alineación consciente. Sí, como por el principio. ya no cuento qué es alineación consciente sin contar esta experiencia. A partir de ese momento se me hizo común. Recuerdo que también tuve que tomarme mi tiempo para poder contar y poder darle algún tipo de detalle que la gente pudiera comprender. Se disparan todo tipo de interpretaciones porque está bien, porque somos humanos y tenemos esa realidad. Podemos llevar esta historia para donde cada persona puede conceptualizarlo, al punto que esta persona creyó que lo que me había ocurrido, que me contactaron 2 seres extraterrestres. Yo tuve que decirle no eran 2 seres extraterrestres. En todo caso se podría parecer algo como esto, pero no fui abducido, no pasó nada como esto. Ocurrió a mis 25 años y medio. Yo venía ya de un tiempo largo, desde que tengo 5 años tengo conciencia y me sentía premiado por conocer sobre Dios, sobre conectar con cosas profundas que para un niño de 5 años, 6, 7, 8 no era común. Mi madre me acompañaba en esa experiencia. Mi madre había tomado la decisión de no conectar con lo espiritual. Vengo de un linaje por el lado paterno y por el lado materno con una conectividad o cierta conectividad con el mundo espiritual, pero al mismo tiempo no tomado al 100%, sino como ahí, como, bueno, voy a la iglesia y eso le llamo espiritualidad, pero hay algo más profundo que no me atrevo a ver. Por esto mismo que también comentabas, Gina, de que vivimos en una cultura occidental en donde lo más místico es persinarse e ir a un templo, ¿no? O mirar al cielo y rezar, o mirar tus manos y rezar. Eso es lo máximo. Profundizar sobre ese tema ya es algo que no tiene sentido. Y bueno, me animé a profundizar desde chiquito, o sea, ya vine profundo. Y conocí desde los 5 años a la Iglesia Católica, la Evangelista, la Testigo de Jehová, la Mormón, la Pentecostés, templo que haya dando vueltas cerca, yo estaba metido ahí adentro, hasta hartas horas de la noche. Tenía 6, 8 años y yo volvía, no sé, 12 de la noche, 12 y media de la noche, 1 de la mañana, mi mamá no sabiendo a dónde había ido, y yo estaba rezando, orando, jugando con amigos que pertenecían a algún grupo religioso. Era algo que no podía manejar ella, y por más que lo tratara de manejar se hacía más intenso en mí. Cuando uno es niño tiene eso, uno quiere jugar y quiere jugar. Yo quería hacer esto y lo hacía, lo expresaba todo el tiempo. Después, a los 12 años, a partir de un encuentro con una tía, hermana de mi papá, había ido a la India y trajo de allá una filosofía, ¿no?, hinduista, a la cual cuando yo escuché eso me fascinó. Y dejé ya, si se quiere, todos los significados occidentales, como nosotros experimentamos acá, lo religioso, o estar religando o estar en conexión,
y me profundicé y me fui para el lado del hinduismo, al punto tal que con 13, 14 años la gente creía en el templo de reunión de esta filosofía, que yo era monje. Yo decía que no, pero claro, estaban resonando tantas tantas historias. Fui tantas veces monje en otras experiencias, en otros cuerpos, que me era normal que me identificaran, ¿no? Con esa experiencia. Es más, tengo recuerdos de haber sido sacerdote, recuerdo de haber sido un rinpoché, tengo recuerdos de haber sido hasta alguna vez papa, también si se quiere, y sacerdote en todas las formas. Entonces, para mí, esa experiencia es como normal. Mi familia creyó toda la vida que yo me iba a dedicar al sacerdocio o a alguna forma de estas. Se me complicó, honestamente se me complicó, porque me gusta compartir mi experiencia de vida con una compañera. Entonces estoy con mi compañera y elegí más por ese lado, pero sigo mi vida como un sacerdocio, ¿no? Exploré todas las experiencias también occidentales, me fui al shintoísmo, con el cual tengo una enorme conexión con el shintoísmo, con la cultura tibetana, enorme conexión con los tibetanos, con el sufismo, con todas las líneas orientales. Hasta los 25 años exploré todos los significados de Dios según el hombre. O sea, creo que no quedó ninguno. Y tenía esa edad, 25 años, yo había tomado ciertas decisiones, quería realizarme. Me acuerdo que tenía 18 años y me decía que a los 25 me iba a sentir realizado, y llegaron los 25 años y estaba yo así como diciendo, bueno, a ver, lo que es realizar, todavía esto no lo siento. A nivel materia, a nivel cotidiano, tenía un trabajo, pero tampoco era para florecerme en el trabajo. Estaba como raro, ¿no? Vivía en una ciudad, en una provincia acá en Argentina, se llama La Rioja, una provincia donde estaba yo muy cercano a las montañas. Siempre estoy muy cercano a las montañas, siempre he estado cerca de las montañas, vivo en el medio de un valle, en un valle acá en Córdoba, una zona montañosa. Siempre he estado cerca de las montañas porque para mí significó siempre estar cerca de Dios, ¿no? Aprendí a los 5 años, a partir de un pastor evangelista, que Dios vive en la montaña. Entonces para mí siempre la montaña fue esa imagen de Dios. Entonces estaba en La Rioja, viví 5 años ahí, desde los 21 más o menos, 4 años hasta los 24, 25, y fue un momento fuerte. Esa ciudad es una experiencia fuerte para cualquier ser humano que quiera ir ahí. Yo me acuerdo que decía, si yo vivo en La Rioja, después vivo en cualquier lugar del mundo. Y me tomó más o menos unos 4 años y medio aceptar que iba a vivir y aceptar La Rioja. O sea, dije, un día estaba con mi hermano que me acompañó en ese momento, le digo, Diego, he tomado la decisión de vivir en La Rioja, acepto este lugar, acepto estas montañas, este es mi lugar. Bueno, a los 30 días ya no estaba viviendo más en La Rioja, se ve que tenía que pasar ese proceso de aceptación, y sentía en ese momento en mi pecho como un pulso, una experiencia que era nueva en mí, era una experiencia madura. Había como si un ser anciano se hubiera posado sobre mí y estuviera como gestionando este momento. Me surge volver a Córdoba, vengo a Córdoba, que es en el lugar en este momento donde estoy viviendo, como ciudad, como provincia, y tenía un sentido enorme. Algo sabía que iba a pasar, pero no sabía qué, ¿no? Y tengo un amigo con el cual considero hermano, amigo, maestro, y recuerdo haberlo ido a visitar para comentarle esto, que no podía describir de qué se trataba, y me contaba él. Es una persona a la cual yo
en ese momento seguía mucho y atendía mucho, y me contaba que él veía como en modo resonante todo el pecho, ¿no? Como si estuviera el cuarto chakra expandiéndose. Veo que eso está maduro. Sí, le digo, así me siento. Y la verdad que no hubo mucha más información que esa. Hubo un par de anécdotas en donde él me contaba de que se me había visto como un futuro en mí y me lo había presentado. Yo había visto esa experiencia y dije, wow, qué impresionante esto, pero cómo se va a lograr de expandir, de crecer, de hacer que un proyecto o lo que sea crezca mancomunadamente con tan solo poniéndole una intención. Yo en ese momento no tenía esa capacidad de hacerlo. Y la verdad que fue un día bastante misterioso, particular. Cuando me retiro de visitarlo, en la noche, ¿no? En la noche tengo una tendencia extraña en mí, que es querer ir a meditar. O sea, la gente que me conoce sabe que no soy justamente una persona que invite a meditar o medite, ¿no? Fui más bien activo. Para mí era hacer tai chi, por ejemplo, o hacer una actividad porque me sentía que en esa actividad estaba en un estado meditativo. Pero esto de quedarme quieto y estar ahí era imposible. No fui justamente el estudiante que ahí juicioso, digamos, ahí hablando en colombiano, juicioso de meditar y quedarse, al punto que los monjes que me enseñaban me tenían que tener porque se me movía el cuerpo y tendía a separarme, ¿no? O sea, a que mi conciencia se desdoblara, y como la cultura en la cual yo me estaba entrenando no practicaba esta cosa de desdoblarse, viajar por el tiempo, era quedarse quieto. Entonces dije, bueno, meditar no es lo mío. Y recuerdo que, bueno, me voy a mi habitación, eran como las 10 de la noche, me voy a meditar, o sea, hago toda la posición de meditar, sentarme en la cama, y me quedo dormido. Esa noche no pasó nada. Bueno, pasó todo el día siguiente, la segunda noche, lo mismo, voy a intentar hacer este ejercicio de meditar. Estuve un tiempo ahí, me aburrí, no pasó nada, pasó todo el día, y la tercera noche, digo, bueno, acá ya, hoy logro meditar, hoy seguramente voy a estar 2 minutos más que ayer, y lo voy a lograr. Y resulta que todo, siempre lo veo como en cámara lenta. Cuando yo tengo el recuerdo, la experiencia, todo ese momento de prepararme, de hacer todo el trabajo de la calma, de preparar para tener la columna bien erguida, todo estaba como si fuera en cámara lenta, pero yo lo hacía, ¿no? Era una cosa, me voy a preparar para sentarme y nunca logré hacerlo. Simplemente perdí el conocimiento y estuve, como si se quiere, en un lugar con un ruido particular, con un movimiento particular que hasta el día de hoy no lo puedo describir, pero era como si fuera un turbamiento, ¿no? Una cosa que no estaba como claro. Lo único que sé es que no me veía, que no lograba identificar dónde estaba, hasta el momento que tuve mayor claridad. Y ahí sí ya como que se configuró el lugar en donde estaba. Y no era otra cosa que mi habitación. La diferencia en esto es que yo estaba parado y al lado mío estaba yo, pero tirado en la cama. Y recuerdo que dije, uy, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que hice? O sea, no, y fue muy de mucha confusión en ese momento. ¡Uy, Dios mío! ¡Me morí! Sí. Me morí. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Y es más, estoy hasta viviendo ese momento, pero ¿cómo puede ser que me haya muerto? ¿Cómo no me iba a dar cuenta que me iba a morir? Entonces yo empujaba, era como si tuviera una cúpula, un escudo,
y yo empujaba y no podía meterme de nuevo en el cuerpo. Y era una desesperación, hubo insultos, la que lo tiró las patas, vamos a decirlo digamos en suave. ¿Cómo puede ser que me haya muerto? Y ahora, con todo lo que tenía para hacer, miles de cosas tenía para hacer, dejo todo inconcluso. ¿Cómo le digo a mis hermanos que me morí? ¿Y cómo les cuento que tienen que seguir haciendo esto? Mi familia, mis abuelos que están vivos, porque en ese momento ya mis papás habían fallecido cuando yo tenía 22 años, o sea, con 25 años, mis abuelos era lo que tenía más cercano. ¿Cómo les cuento que me morí, que estoy acá? O sea, que no pasó nada, que estoy bien, pero que estoy muerto. Bueno, fue todo un turbamiento que, si te puedo contar, tuve media hora, por poner un tiempo humano, tratando, sí, como diciendo, ¿y cómo hago para meterme de nuevo en la vida? Yo hacía, y el conflicto, fue muy claro el conflicto. Y en el momento de peor turbamiento, como diciendo, ya no soportaba la idea de esto de estar muerto, una voz que resonó en todo mi cuerpo y toda la habitación, me decía, no pienses, sentí. ¿Qué? O sea, ¿qué? No pienses, sentí. Y yo, en ese momento empezó de nuevo esta sensación, esto que físicamente venía experimentando hace unos días atrás, en esto que no era físicamente, porque lo gracioso era que yo me tocaba, no era como un fantasmita, viste, que te pasás así, y era muy tangible, era un yo tangible, pero en forma gaseosa, si se quiere, ponele, una cosa así, porque no es fácil describir eso, y se empezó a regular esto, y empecé a sentir una sensación de levedad, y cuando sentí esa sensación de levedad, fui llevado hacia arriba a la velocidad de la luz, y a medida que iba siendo llevado, sentía que mi cuerpo se expandía, o sea que cada celulita se hacía más grande, pero más grande en amor. Entonces yo estaba como incómodo, digo, uy, esto me duele, no lo voy a soportar. Y la misma voz me decía, no pienses, sentí. Entonces cuando yo conectaba con el sentir, el pulso, iba a la velocidad de la luz como si quien fuera elevándose, como si viajara hacia arriba. Lo más probable es que nunca haya viajado hacia arriba, que siempre haya estado en el mismo lugar, pero sí se haya expandido los distintos niveles, las distintas dimensiones en las cuales uno va trascendiendo, ¿no? Entonces, me acuerdo que en un momento iba ya alto, dije, no, bueno, esperen. Ya me di cuenta que no estoy muerto. Pero, ¿a dónde estoy? Y resulta que cuando yo pensaba, ¿no? Cuando racionalizaba, todo se quedaba quieto, o sea, no me movía, estaba en el medio del universo, o algo parecido a eso, o a 1 centímetro del medio del universo, y si yo racionalizaba, o quería pensar o interpretar, es como el tiempo o el movimiento se detenía, ¿no? En ese momento se me vino la sensación, esta cosa de, y entonces cuando pienso, no me muevo, y tenía eso, ¿no? Y si siento, me muevo en la vida, empecé a hacer esas interpretaciones. Yo terminaba de estudiar coaching ontológico, entonces estaba como muy preguntón, hacía muchas preguntas, me preguntaba con la diferencia que me respondía a mí mismo, o sea, tenía respuestas y conclusiones todo el tiempo, cosa que acá en este plano yo me preguntaba y tenía que andar buscando en la literatura alguna respuesta, en alguna persona, alguien que me dé una respuesta, pero acá, en este punto, yo me preguntaba y me respondía a mí mismo. Fascinante. Yo decía, esto está muy bueno, porque si me pregunto y me respondo, estaba muy bueno. Pero mientras preguntaba, me quedaba quieto. Nuevamente la voz me decía, no pienses, sentí. Y de nuevo, hacia arriba. En ese instante fue cuando ya me detuve solo. O sea, no es que yo dije, bueno, voy a pensar. Estaba quieto en el medio de todo, estaba en posición de meditación, o sea, me di cuenta que al menos en ese lugar tenía la tendencia a ponerme en una flor de loto, o sea, mis
mi posición estaba cruzados, mis piernas, y yo me observaba, podía observarme, y esto que acá vemos como piel y tienen como ciertos puntos, en ese plano era un cuerpo, si se quiere, gaseoso, luminoso, tangible. Cada puntito que yo soy tenía una tenue luz, y al mismo tiempo era muy potente, y al mismo tiempo tenía que hacer un esfuerzo enorme para acostumbrarme a las toneladas y toneladas y toneladas de amor que salían desde mí hacia afuera. No era que llegaba algo de afuera hacia mí, sino que desde mí hacia afuera, y yo pensaba que iba a explotar. Entonces digo, no aguanto, siento que voy a explotar, le decía, no pienses, sentí. En ese momento es cuando aparecen los dos seres, ¿no? Uno, al que le llamo el alto, los dos me doblaban de altura, y tenía una magnificencia tan grande, tan potente, que estar cerca de él generaba que me perdiera en él, básicamente. Entonces había otro ser al que yo le llamaba en ese instante el traductor, que es el que gestionó todo el tiempo que este cuerpo o esta sensación de cuerpo no se desintegrara, ¿no? Era como que tenía como total dominio de mi estructura. Resultó ser que este ser era yo, pero en conciencia pura. El otro ser que estaba al lado también soy yo, pero en una vibración más baja, la cual podía coordinar conmigo. Y estaba yo, y había dejado a otro yo en el cuerpo, allá en la Tierra. O sea, se me había vuelto muy complejo el tema, porque nosotros los seres humanos queremos ser únicos, y quiero ser el único de mí mismo. O sea, quiero yo solamente existir. Y sin embargo acá ya habían 4. Ya era bastante complejo esto de comprender. Sin embargo, estos dos seres tenían una amorosidad y una comprensión de que había llegado, y que no estaba entendiendo nada. Sin embargo, había una gran promesa de que entienda bastante en el futuro, porque todo lo que pasó en ese momento fue un reseteo. Permanentemente se me fue informando, como para que al tiempo humano yo pudiera ir de a poco, dándome cuenta, o estableciendo o anclando una información, y siendo el que tengo que ser, ¿no? Entonces yo hacía preguntas, hubo 3 tiempos, hacía preguntas, y el ser mediano, mi yo mediano, un ser que sería como una memoria, como un punto de iluminación, es un ser que en algún momento futuro ya existe, se iluminó, y tiene esta capacidad de todo el recorrido que hice, y me fuera guiando como mi hermano, mi maestro, mi yo, y a su vez un compañero, ¿no? Que siempre está hablándome al oído, de esa época hasta el día de hoy, que tengo 42 años. Cada vez que escucho una voz sé que soy yo en esa experiencia iluminada. Entonces yo hacía preguntas, o sea, el para qué estoy acá, qué significa todo esto, ¿no? O sea, cuál es el trabajo que yo vengo a hacer acá. Entonces el mayor, ¿no? El alto, hace con el brazo así, y aparece en tiempo real el planeta Tierra. En tiempo real, o sea, yo estaba viendo nuestra casa, nuestro hogar, ahí, in situ, y veía cómo se desarrollaba la vida, y más o menos se acomoda el planeta en la posición, en el punto a donde yo vivo. Tomaba como Córdoba como referencia, y veía en ese punto que la naturaleza, los árboles, empezaban a distinguirse, o sea, empezaban a crecer un poco más, un 30 o un 40% más de lo que naturalmente sabe crecer, ¿no? Entonces, y un arbolito y otro, es como el crecimiento de la vida. Entonces se veía como en Córdoba crecían alrededores, después estos arbolitos saltaban a países aledaños,
saltaban hacia el norte, saltaban hacia Europa, y eso tomaba un tiempo y yo estaba fascinado de ver eso, pero fascinado. Entonces yo, en ese momento, decía, pero todo eso voy a hacer yo. Era muy parecido a la experiencia que mi amigo también días atrás me había mencionado del crecimiento, de la expansión de algo, ¿no? Y me estaba mostrando lo mismo. Entonces, con mucha compasión y mucha risa, si se quiere, él me decía, no, tú inicias, pero tú eres mucho más. Entonces empezó a manifestar que no era solamente 4, que somos millones los que somos y pertenecemos como hijos a esa experiencia del puro, ¿no? En el punto de conciencia en el que estuve, tuve el acceso, la memoria de observar a 9 de estos grandes puros, y entre ellos a uno que conocemos, al que llamamos acá al Maestro Jesús, ¿no? Que es el que estaba conteniendo desde afuera esa burbuja. Hubo desde afuera esa contención, desde adentro mi conexión con ese puro directo, ¿no? Con esa relación directa, y toda una constelación de ángeles protegiendo, cuidando ese lugar, porque normalmente cuando ocurren estas cosas está ese cuidado, sobre todo en aquellos que somos y venimos y traemos un trabajo crístico, ¿no? El trabajo del cual seguramente estás vos y muchos de los seres humanos que estamos acá venimos de la línea crística, del primer puro Cristo, ¿no? Que conocimos aquí como Jesús. De él surgen 9, y de esos 9 surgen miles de millones de puros, y de esos miles de millones de puros vienen las conciencias individualizadas que somos nosotros, los seres humanos. Pero todos somos parte de distintos cuerpos y somos un solo cuerpo. Fue hermosa la experiencia. Estuve haciendo más preguntas, esas fueron pocas de las respuestas que me dieron, si se quieren, en donde era una comunicación lineal. Porque hubo otros momentos de comunicación en donde yo hacía preguntas e inmediatamente de este ser salía todo un torrente de información a cada una de mis partículas, cada partícula de él, a cada una de mis partículas, y yo escuchaba, como si escuchara, unas 1500 palabras por segundo, todas al mismo tiempo, y yo sentía que mi cuerpo vibraba, o sea, yo no era muy consciente de poder gestionar mi cuerpo, y era vibrar, y hasta en algún punto empezó como a molestar, si se quiere, a ser ya inquieto. Digo, no aguanto, hablen más lento porque no los entiendo. No estaban hablando, estaban reseteando, estaban haciendo que este cuerpo se reconfigure para que cuando baje tenga que hacer lo que tenga que hacer. ¿Cómo ese regreso a tu cuerpo? Porque te estoy escuchando y yo, o sea, así como tú haces 1000 preguntas, yo normalmente hago 1000 preguntas, y ahorita es así como cállate y siéntelo, o sea, deja de pensar, siéntelo. ¿Cómo regresas a tu cuerpo nuevamente? Sí, no tenía ganas yo, honestamente. Fue eso, nunca gestioné nada en ese lugar, siempre ocurrió como algo que está muy programado. Lo único que pude hacer fue lo siguiente. En un momento se terminó el reseteo, se terminó la última pregunta, e inmediatamente se me informó, es momento de que vuelvas. Entonces, naturalmente mi cuerpo tendió como a darle la espalda a ellos, y yo me vuelvo. Esperen. Es lo único que pude hacer por mi propia voluntad. Esperen. Voy a volver a estar acá. Entonces, el alto, que era de poco hablar, era más de comunicar de la otra forma, me dijo, cuando te sientas de esta manera, es porque estás acá. En ese momento interpreté que iba a volver. Es una segura acción. Con el tiempo comprendí que ya estoy ahí, estoy acá, estoy en ese lugar. Porque mi trabajo fue el de elevar la frecuencia a tal punto que sienta ese gozo interno y que me pone en comunicación directa con ese que soy yo en esa potencia.
Cuando iba bajando, así como sentía la expansión del cuerpo, acá el cuerpo se me empezó a achicar, o sea, a volverse más lo que era yo, y dolía. Uy, decía, uy, cómo duele. Iba bajando y me dolía, hasta un punto que yo siento que para mí fue la revelación, iba bajando, sentí este peso y empecé a sentir las diferencias de una emoción a otra. Y a medida que iba bajando, iba percibiendo algo. Y este fue como una eureka. Digo, esto es lo que está pasando. Es la sensación de gravedad que tenemos. Es la gravedad. Es la gravedad la que nos hace sentir ilusoriamente que este lugar en el que estamos está pesado y que ninguna de nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestro plan de vida, lo que vinimos a hacer o lo que queremos, así sea ir a comprar un helado un fin de semana, no se logre. Es la sensación de gravedad. Era como decir, esta es la novedad que tengo que dar. Y venía muy claro, le voy a decir a todo el mundo que lo que hay que experimentar es la levedad del ser. Hay que trascender esta cosa pesada, porque cuando uno está en esta experiencia emocional, y en aquel momento todavía hablaba de emociones, cuando uno está en estos estados de sutileza, todo es, ¿no? Venía muy claro, venía con todo totalmente ordenadito, digo, esto está muy bueno, sé a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, hasta que toqué cuerpo. Cuando toqué el cuerpo me levanté así. Y ya no sabía. Me olvidé de todo. Me di cuenta que me olvidé de todo a los días. En ese momento yo había entrado a la habitación algo así de las 9 y algo de la noche, 10 de la noche, y volví, y para no perder la sensación me quedé quieto, no quería mover mi cuerpo, cosa de decir no me muevo para que no se vaya esto, ¿no? Entonces quedé un largo rato, estaba de noche, un largo rato hasta que amaneció, ¿no? Y ahí me di cuenta que estaba muy cercano a la madrugada. He calculado que he estado unas 9 horas fuera de mi cuerpo. Mi cuerpo no falleció, o sea, estaba totalmente con todo su movimiento de vida, o sea, no, porque hay gente que me dice, ¿pero qué te moriste durante 9 horas? No creo que pase tal cosa, o no sé, pero estaba ahí, volví, y es también algo normal, y le ha pasado a otras personas en la experiencia de la historia, que el proceso de tener un punto de iluminación o una experiencia mística se hace fuera del cuerpo, porque nuestra biología no tiene la capacidad de gestionar tanta cantidad de energía, no la puede gestionar, se desintegra. Entonces, normalmente se sale del cuerpo, se hace esta experiencia y se vuelve. El problemita es que el que vuelve no es igual que el que salió, y al cuerpo le cuesta reconfigurar y entender esto. Me volví loco, básicamente, no entiende cómo maniobrar en lo cotidiano, al punto que yo entré básicamente en un mes casi de silencio, de hablar muy poco. Conté a 2 o 3 personas de extrema confianza lo que me había ocurrido y no me habían entendido. O sea, literalmente me decían, mira, Arielito, una amiga mía, yo te quiero mucho, amigo mío, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, pero yo cuando te hablo en castellano, o sea, ¿vos me entendés? ¿Es el mismo idioma? Sí, pero no entiendo nada de lo que estás diciendo. Y a mí me generaba contar esto una enorme frustración, porque el tema no es contarlo, el tema es que sienta el otro lo que yo sentí. O sea, era como que había que agarrar una central eléctrica, sacar un caño así y enchufar a la persona en ese torrente de electricidad como para que sienta la energía, por lo menos la energía. No tiene amor la electricidad, pero por lo menos el shock. Y es... Disculpa, ¿cómo? Para que tengan la experiencia, porque sí. Mientras sueño, cuando la gente no lo sueña, no lo vive, y entonces hasta sí. pierde
del sueño. Hasta que pierde, sí. Entonces fue complejo y me frustré, no quería sentir la frustración porque no logré nunca en esa época lograr comunicar esto. Algunas personas en algún momento le habré contado 2 segundos de esto y cuando vi que no, chao, me guardé y estuve más o menos unos 13 años sin poder mencionar esto. Ni en mi propia familia sabían, al punto que yo me encuentro por ahí con mis parientes que coincidimos porque doy una charla en un evento y ellos están vendiendo, mi propia tía, vendiendo todos los elementos que traen de India y mi tía hablándome, che, pero nunca contaste esto en la familia. Y no, ya era loco, normal, así, cotidiano. Imagínate, te llevo a contar esta, no entro más en casa. Entonces, hasta mi propia familia se tuvo que enterar hace poco y fue también desde ese lugar accidental, si se quiere, que me pidieron que cuente alineación consciente y cuando me di cuenta fui contando esta historia. Ahora que estoy escribiendo pongo muchos más detalles que son más que el libro, digamos, te acomoda, ¿no? A hacerlo. Por ahí en querer contar, en los tiempos del aire, de radio, lo que sea, uno acota, pero en la... Y este programa es una fortuna porque realmente tu historia valió la pena, en mi punto de vista, escucharlo así porque nos hiciste vivir, así como dijiste, estoy reviviendo, nos hiciste vivir la experiencia que el que se conecte va a hacerle sentido muchas de las vivencias que tuviste. Estoy segura que mucha gente lo ha experimentado de alguna u otra forma y no le hemos podido dar ese sentido de preguntón que a veces tenemos. Y tiende a ser cada vez más común esta experiencia, y si no se hace más común, alineación consciente es una metodología que viene a hacer esa práctica de iluminarse día a día y tener la gestión interna biológica o la potencia biológica para poder contener semejante potencia de conciencia, que somos una sola cosa, ¿no? Y ahorita, antes de que nos expliques eso, yo quiero comentar que hay algo que me llamó muchísimo la atención en uno de tus comentarios, en donde mencionas que, bueno, estamos muy acostumbrados y ya nos dimos cuenta con la biodecodificación, constelaciones y todas estas técnicas que nos están mostrando que una enfermedad es consecuencia de una emoción retenida o vivencia pasada que incluso puede ser de nuestra familia, ¿no? O sea, o de nuestras, sí, abuelas, tatarabuelas, tíos, primos, sobrinos. Pero algo muy interesante que yo escuché es que comentas que por qué siempre estamos acostumbrados a conectarnos con el sufrimiento, o con el pariente enfermo, con el fracaso, con el dolor, con la pobreza, y por qué no buscamos dentro de eso mismo el éxito, el gozo, la paz, el placer. Muéstranos o explícanos brevemente tu técnica, esto que después de esta gran experiencia que tuviste de expansión y de iluminación, porque efectivamente te iluminaste todas las células, ahora ¿cómo podemos nosotros en nuestra vida diaria empezar a hacer eso? Dejarnos de clavar en lo negativo y empezar a observar un poco más la felicidad. Nuestra creación, desde el momento en que fue creada la raza humana, fue creada en variables de percepción humana de éxito. O sea, todo está en una variable de éxito. El punto es un quiebre que hay en el ADN y sobre todo en el ARN, que es el que comunica la información, ¿no?, de generación en generación. Parece que comunica de generación en generación, pero también el ARN comunica la información de la conciencia a la conciencia biológica. El punto es que nosotros como ADN
reconocemos 12 hélices, esas 12 hélices están en una potencia, en una conciencia muy sutil. Tomando, para las personas que quizás conocen el mapa de la conciencia del Dr. Hopkins, del 1 al 1000 es lo que las personas conocen. A partir de esta experiencia que tuve a los 25 años y de conocer al Dr. Hopkins de una manera particular, porque físicamente no lo conocí, pero espiritualmente estoy en un estado de amistad permanente y de conversación permanente con el Doc, me permitió también trascender el mapa de la conciencia y entonces ocurre ya lo que es el Atlas de la conciencia, que es una descripción de esto que me pasó a mí, pero decodificado a partir de este pulso que aprendí a gestionar, decodificado lo que hay arriba, traerlo acá abajo. Entonces el ADN humano calibra en 5000, en la conciencia de universalidad. Pero la próxima hélice, la hélice 13, que humanamente no la conocemos empíricamente, pero a nivel espiritual, desde el mundo de la conciencia 13, 14, 15 y para arriba, sigue el ADN, pero en una materia más sutil, calibra en 50.000. Una conciencia que es la puerta de ingreso a quinta dimensión. Pero el ser humano, normalmente, el que camina en la calle, vibra, expresa una conciencia promedio de entre, vamos a hablar de Estados Unidos, entre 200 a 350 en un 50% de la población, ¿no? O sea, encima estamos hasta alejados en el nivel de experiencia de nuestro propio ADN que calibra en 5000 y por lo tanto este 5000 nada puede hacer con la experiencia 50.000. ¿Qué ha producido esto? Que el ARN no logre traducir, no logre sintetizar, y esto viene desde el principio de nuestro tiempo, no logra sintetizar un intersticio, una cadena de carbono, hay algunos problemitas en ese punto, y lo que logra hacer es como un parche. ¿Por qué? Porque es tan alta la información que no logra leer esa información. Entonces produce ese parche. ¿Qué hace ese parche? Que nosotros estemos desconectados. Entonces lo que logra hacer el ARN es comunicar lo que puede, y lo que puede es crear su propio mundo. O sea, no tenemos conexión arriba, entonces sentimos esta idea de separatividad, ¿no? Eso es lo primero que experimenta la biología. Y a partir de ahí, lo que hace la biología es asemejarse o experimentar lo que conoce. Y lo que conoce es lo biológico, y lo que conoce es la supervivencia. Y esto es el quiebre que tiene la humanidad y no se da cuenta, y por eso reparamos siempre en lo débil, en lo caído. ¿Por qué? Porque sabemos que existe algo arriba, pero no conectamos. Conectamos con el mundo que hemos creado. Y este mundo, para sostenerse, el ego, que es una unidad de variables condicionadas, el ego es creado por la conciencia pura, no es un invento de por sí. El ego, como no sabe cómo conectar con la conciencia, creó su propia conciencia, y es el subconsciente. Entonces, el subconsciente, que está lleno de información, y es a partir de la información genética, esta información genética por lo general está en cuidar el cuerpo, el territorio, está ahí, en esta experiencia más serpenteante, si se quiere. Esto de no poder conectar con la misma información que está en nuestro árbol de forma alta, solamente logra conectar con lo caído. Al conectar con lo caído, no hay una evolución ascendente. Ahí estamos. ¿Viste cuando te dije que cuando me ponía a pensar quedaba anclado en el tiempo? Uh-huh. Y eso le pasa a la humanidad. La humanidad fue creada para ordenar conforme al cielo en la tierra, y esto es a partir de este pulso que uno siente en el pecho. Los primeros hallazgos de este pulso lo podemos traer a nivel científico
en la kinesiología en el año 60, el doctor John Diamond en el 75 lo implementa ya como prueba muscular, el doctor Hopkins toma la prueba muscular y se da cuenta que puede verificar información sobre un sí o un no, calibrarla. Yo tomo esa misma experiencia por el pulso y no solamente yo puedo medir o verificar la fortaleza o debilidad, sino que puedo integrar información o soltar información, impregnar información a otros, ¿no? O sea, uno de los mensajes que yo tuve allá arriba es: un ser de alta potencia puede traer a otro ser más bajo a su potencia, iluminarlo y que éste por un instante tenga esa luz y pueda seguir su camino. Pero en nuestra realidad no está pasando eso. Hay seres humanos de alta potencia, pero por tener este desfasaje en la biología, en el ADN, no logra impregnar su luz al resto de la sociedad. Entonces, los altos quedan altos, los bajos quedan bajos, y estos a su vez se sienten solos. Entonces se van reproduciendo de generación en generación en esta experiencia caída. Con la alineación consciente, lo que vino a hacer es esto mismo que me di cuenta cuando iba bajando. Dejemos de experimentar estas emociones caídas y vamos a emociones más sutiles. La primera etapa de nuestros entrenamientos tiene que ver con nuestro árbol. Conectar, como hacen los biodecodificadores, los que trabajan con el transgeneracional, identificar de dónde vienen los programas caídos, y esto lo hacemos con la kinesiología. En 3 segundos yo ya puedo identificar de dónde viene rápidamente. Yo al menos no uso la matemática, ¿no? O la relación por nombres, no uso este parámetro del doble, bueno, todos estos parámetros del heredero universal. Simplemente me pasa algo y verifico de dónde viene, del aspecto caído. Pero el árbol no son todas pálidas, no es todo caído. Nos hemos dado cuenta, a partir también de esta evolución que hicimos desde alineación consciente, que el árbol, por esto que recibía allá arriba, también impregna la luz, pero no la hace de forma natural. Así que la tenemos que hacer de forma mecánica. Y mecánico es esto de alinearnos. Entonces, aceptamos primero como etapa en alineación consciente, ¿qué hacemos? Algún aspecto de mi vida, verifico la fortaleza o debilidad. Si me da debilidad, verifico de dónde viene esta debilidad. Mamá, papá, si viene por el lado de mamá, abuela o abuelo, se me va por la abuela, bisabuela. Observo esta experiencia, verifico la conciencia en la que vibra ese aspecto. Por poner un ejemplo, autorreconocimiento puede vibrar en una experiencia según el mapa de la conciencia de vergüenza, una calibración de 20, o sea, muy poca energía. Imagínate, el universo manda 1.000.000, biológicamente podemos aceptar 5.000 y yo recibo 20. O sea, nada, o sea, es como que no llega a nada. Entonces una persona no se siente reconocida, siente que la vida lo elimina, y esto de decir, pero ¿qué es la cruz que yo cargo? No, es un programa. ¿Elegiste este programa? Sí. ¿Para qué? Para trascenderlo. Pero nos mandamos todos los seres humanos, y algunos se tienen que dar cuenta cómo hay que hacer para salir de acá. Entonces, de 7.400 millones de seres humanos que somos, uno la tiene que pegar. Bueno, ya están apareciendo, sí, ya están apareciendo esos resultados. Desde este lugar del cono sur proponemos alineación consciente. Entonces puedo ubicar ese aspecto caído y a través, primero, de aceptar esto que viví, amar, impregnarme de mi amor, esto que estoy viviendo, de mi paz y mi luz de esto que estoy viviendo, aceptar y pedir perdón o perdonar a mamá y a todos nuestros ancestros, porque todo pensamiento, por toda emoción, por toda acción que me hizo sentir o que me hizo verte de una forma diferente y no la perfecta o la completa, pura o puro ser de luz que es, en la propia presencia tanto de esa persona como mío, pido perdón, me amo y me impregno de mi paz. Y sigue un estribillo que es en positivo, negativo, neutral.
¿qué hice con esto? Kinesiológicamente el positivo, la experiencia positiva, las emociones altas, las tengo que trascender. Y el cuerpo me dice cuándo yo integré esa información. La experiencia negativa también la tengo que experimentar, la tengo que internalizar, aceptar y perdonar, y también la tengo que trascender. El camino de alineación consciente no es ni el positivo, ni las emociones altas, ni las emociones bajas. Es el neutral. Todo nuestro camino, todas nuestras experiencias de vida te llevan a la neutralidad. ¿Y por qué? Porque el trabajo que venimos a restablecer es salir de la clasificación, que es lo que hacemos los seres humanos, para entrar de nuevo a el orden. Venimos a restablecer el orden. ¿Y cómo se siente el orden? Sintiendo el pulso en el corazón, en corazón directo con nuestra conciencia pura, ser un canal directo. Las personas a la palabra sentir la relaciona por el lado de las emociones. No es sentir emociones, es sentir el pulso de la conciencia que se expresa a través tuyo y que te va guiando y te va diciendo el camino que tenés que hacer. Entonces una vez que... Sí. Te interrumpo porque quiero que quede esto claro. Hay muchas... tú hablas ahorita, deja de pensar, o que te dijeron, siente, deja de pensar, siente. Estás hablando de emociones que te llevan a 20, siendo que tienes una capacidad de 5,000 y que vivimos ahí atascados en la mediocridad de la vida todo el tiempo y no nos atrevemos a dar ese salto. Y hay muchas técnicas de sanación que reconozco como buenas, pero que de alguna forma se enfocan en que tienes que sentir la emoción, que te duela y sufrirla para que haya sanación. Dame tu experiencia, porque dame tu experiencia porque es tu programa, porque lo que yo tengo... Sí, es una buena posibilidad. Yo personalmente le digo que es aprender a la antigua. A la antigua es hace 2 días atrás para mí. O sea, ya pasó la época en donde el ser humano aprendía a partir del sufrimiento, a partir de cargar una cruz, del sacrificio. Ya está, tranquilos. No, si quieren lo pueden hacer, no hay ningún problema. A veces es necesario caer y tocar fondo. Cuando que lean mi libro se van a dar cuenta que así como estuve allá arriba, también estuve en el infierno mismo. Yo sé lo que es estar en el infierno y sé lo que es estar, por poner una palabra, en el infierno. O sea, en la peor experiencia de sentirse a la máxima experiencia de sentirse. O sea, sé los 2 lugares, sé por dónde se puede transitar. Y como sé esos 2 lugares y salí, es que puedo y me lanzo para aquel que lo pida a ir a rescatar a esa persona ahí, a donde más caído esté, yo voy. ¿Por qué? Porque puedo salir. Okay. Porque en mí funciona lo que no está funcionando en la experiencia humana. El alto puede impregnar a su hermano y traerlo a esta conciencia. Porque en mí está restablecido esa sección del ARN y logra comunicar la experiencia. Por eso muchas veces hay personas que me dicen, mira Ariel, no entiendo nada de lo que decís, pero me encanta estar acá, me encanta escuchar, me encanta compartir, porque sí, porque se está impregnando. Antes de ayer estuve en una charla, en un evento, no había hecho ningún tipo de protocolo de trabajo y las personas estaban sintiendo esa impregnación. Sentía como el pulso en su pecho empezaba a vibrar. Y eso que yo estaba de alguna manera lejos porque el escenario estaba alto. Y las personas empezaban a decirme, sí, me siento así, ¿cómo es que lo haces? Quedé conectado. En aquella experiencia, desde ese momento quedé conectado. Y quedé conectado con cada partícula que se mueve en este mundo, en este universo. Lo siento. Te vas a vivir a la China y el próximo programa lo haces detrás del Himalaya y te escondes detrás o dentro de una cueva, yo te voy a sentir. No hay tal cosa como esa diferencia. Entonces, como sé cómo funciona, puedo mostrar a las personas el camino mecánico de que tu mismo clan familiar tiene también el antídoto para salir
en una experiencia alta. Entonces, así como puedo encontrar lo caído de mis ancestros, puedo encontrar en 3 segundos a personas, les puede tocar 1000 años darse cuenta que el ancestro estaba alto, o 80 años, como una señora que me hizo, después de 80 años vengo a ver a mi papá con esta amorosidad, me perdí 80 años, bueno, ganaste, ya está, ya hiciste, ya estás contenta con eso. Entonces, los ancestros, es impresionante cómo tienen la semilla del aspecto alto. Así como estaba experimentando el 20, la vergüenza, la culpa 30, el abandono en 50, el sufrimiento en 75, la ira en 175 o 150, así como estaba viviendo esto, y obviamente que voy a tener solamente esto de respuesta en mi vida, y lo digo la palabra obvia porque es una obviedad, o sea, no hay forma de salir, encima es real, es tangible, me duele, no sé qué hacer. Hay ancestros que te están entregando esa misma experiencia en amor, 540, en paz, 600, en luz, 700. Casi todos los ancestros nos tienen el regalo de vibrar en esa experiencia como semilla en los altos 800, 900, santidad. Nosotros vamos muchas veces, y no es que haya que dejarlo de hacerlo, pero vamos a la iglesia a pedir a nuestros santos, al que nos guste, y resulta que tenemos santos en nuestro mismo árbol. Entonces es mucho más real que baje la información de mi árbol que del santo, porque el santo no tiene vincularidad biológica muy directa, pero el santo de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi papá, de mi mamá, de mis abuelas, de mi bisabuela, con tan solo de conectar, baja esa información. Para algunas, sí. Perdón, que te conectas a tu misma información de tu ser superior, de ese que tú viviste alto, de ese que tú viviste, o sea, eres tú mismo. Tú mismo. Esa esencia. Sí, no es otro, no salgo a buscar a otro afuera de mí. Soy yo mismo y toda mi constelación contribuyendo para que yo mismo me ilumine, porque yo mismo me mandé a la tierra a vivir yo mismo esta experiencia. Siempre soy yo, siempre es la misma línea, siempre soy yo. A aprender, nadie nos castiga y nadie nos va a mandar a ningún lado más que nosotros mismos. Así que yo creo que ya es tiempo de rescatarnos, y para mí, y yo espero que a la gente le esté cayendo, le vibre, le lata, se identifique, que te puedas seguir en tus redes sociales y que ojalá y todo se dé para que nos acompañes en Atlanta. ¿Cómo te podemos encontrar, Ariel Montserrat? Pronto seguramente voy a andar por Atlanta, porque la buena noticia es que se han activado coordenadas de trabajo en Norteamérica, y acá me pueden encontrar por Facebook. Todavía la página no la tengo abierta, pero entrando a @alineación consciente ya se van a conectar conmigo, y si no, puedo pasar teléfonos para que vía WhatsApp puedan conectarse desde Argentina. No sé si hace falta que lo comunique verbalmente, si no lo ponemos en pie luego. Prometo a que comparto tu información en la página de nuestros amigos de LD Eufónico Radio, así como que si te perdiste este programa, qué onda que se cortó, ya no encontré la segunda parte, te recuerdo que puedes encontrar este programa ya en el canal de Gina Robert. Ahí se va a encontrar en unos días perfectamente para que podamos tener acceso a esta información por siempre. Y por supuesto a tus datos. Me encantará recibirte por acá. Es más, si puedo ser co-creadora de tu visita en Atlanta, por supuesto. Definitivamente necesitamos ser más los que nos conectamos a las energías de alta vibración y nos ayudemos a jalarnos unos a otros como ya está ocurriendo. Pero es fundamental América, es fundamental América para el mundo. No tienen una idea. El mundo necesita que actuemos los americanos, desde arriba hasta abajo, y este o oeste. Hasta Canadá y todo América. Sí. Sí. Pues así sea. Y yo sé que mucha de la información está saliendo de Argentina,
y de Chile y de nuestros hermanos de Sudamérica y por supuesto, ¿por qué no? México está siendo partícipe de pasar la voz y Estados Unidos, que es el maestro de la mercadotecnia, basta de estar haciéndole la gran campaña a McDonald's y empecemos a hacerle la gran campaña a la humanidad. Así es que vamos, yo excelente, deseosa de seguir promoviendo por aquí y bueno, pues que todos nuestros amigos de California se encuentren identificados. Yo me encantaría programar un segundo programa para poder explicar el ADN y el ARN, que a veces no me hace sentido, pero ¿saben qué? Que necesitamos conocer nuestra propia biología energética para que realmente podamos dar ese paso más rápido. Sin menos misticismo y más tecnología aún no comprendida. Sí, así vamos a hacer, la verdad que un gusto, muchas gracias toda América por escucharme, gracias Gina, gracias William, gracias a la radio. Gracias. Y ahí estamos. La presentación y el encuentro de almas, las almas entran, en algún momento lo planeamos y ya estamos aquí para realmente transformar al mundo y pues seguir saliendo del closet, ¿no? Así sea. Así es que pues muchas Gina, no se perdió nada, no se perdió nada, se fueron ustedes, pero todo estaba seguido. Yo estaba esperando que me llamaras para poderlo, pero no se perdió. Gracias, apoyo siempre a la distancia, un gran abrazo a California, LEOD Eufónico Radio haciendo una gran labor, pasando la voz y abriendo conciencias siempre, así es que un enorme beso, un abrazo y la semana que entra aquí nos encontraremos. Así es, pues. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gina.